Hola talentos, bienvenidos a este espacio en el que vamos a responder algunas de tus dudas sobre la convocatoria Beca Presidente de la República. Estamos acompañados de Walter Gómez Velarde, él es uno de nuestros talentos en esta beca, ganó una vacante en el 2014 para estudiar un máster en Administración Pública en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Walter, muchas gracias por venir, bienvenido. No, gracias por invitarnos. Walter, en los días previos hemos compartido en nuestras redes sociales el anuncio de que ibas a estar con nosotros y algunas de las preguntas que nos han hecho llegar los chicos interesados en postular estas becas de maestría y doctorado en el extranjero es ¿cómo puedo conseguir finalmente mi vacante? ¿Qué tan difícil es que una universidad del extranjero me acepte o qué tan difícil es poder acceder a esta carta de constancia de ingreso que es el principal requisito o el primer requisito para postular? Bueno, como te comentaba, este es un proceso bastante largo, no es algo que pueda decir del día a la mañana. En mi caso, para poder postular a Columbia University y a otras universidades, me estuve preparando como un año de anticipación, porque hay bastantes requisitos antes que te acepten. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, tienes que tomar unos exámenes que son requisito, como es el GRE, o el GMAT o el LSAT, porque para abogados, entre otras situaciones. Eso me tomó, por ejemplo, yo empecé en junio, julio, me preparé unos 3 meses para tomar este examen, lo tomé unas 2 veces porque no estuve contento con el primer resultado. Y después, para certificar el idioma, tuve que tomar el TOEFL, que es otro examen de inglés. Porque digamos, primero el GRE, para explicar un poco, es un examen que piden las universidades de habla inglesa, también lo piden en otros países como en Singapur, en Inglaterra, en otros lados, como un examen de admisión, pero global, que dependiendo del puntaje que recibas, ciertas universidades te van a hacer, vas a tener más probabilidades de entrar a una universidad. Es un requisito para algunas, para otras no. Pero creo que para todas las estadounidenses sí es un requisito. ¿Tú tenías claro desde mucho antes de empezar a presentarte a la beca Presidente qué universidad estudiar y en qué país, o eso fue decidido sobre la marcha? Porque también podría ayudar a las personas que nos están viendo saber con cuánto tiempo uno tiene que acercarse a la universidad de su interés, los mecanismos para poder comunicarse con ellos, si por correo, por teléfono. Yo sabía que quería hacer una maestría, sabía más o menos en qué, que era Administración Pública, pero cuáles universidades quería, fui investigando también en el camino. O sea, también viendo, digamos, los rankings de cuáles eran las mejores universidades, comencé a ver cuáles eran las que más me interesaban. Vi en Inglaterra, en Estados Unidos y en Singapur, pero al final las que más me llamaban eran en Estados Unidos. Pero en el camino también me fui identificando con algunas que me gustaban más y, obviamente no puedes postular solo a una porque tienes que ver cuáles son las posibilidades de que te acepten, ¿no? Entonces... En tu caso, para prepararte estamos hablando del 2013, 2014, ¿a cuántas universidades te presentaste en el extranjero? A 5 universidades al final. Una de Inglaterra, una de Singapur y 3 de Estados Unidos. Y al final, me aceptaron en 3 de ellas. Entonces, obviamente una recomendación es que tienes que ver la que te gusta más y de ahí otras por si acaso, ¿no? Tenemos una pregunta de Verónica Vega. ¿Cómo te contactaste con la universidad en la que finalmente obtuviste tu carta de aceptación? En el caso de Columbia University, ¿fue a través de un correo electrónico? ¿Tuviste ocasión tal vez de conversar telefónicamente con algún representante? ¿Previo a postular o...? Previo a elegir la universidad y dar los exámenes que corresponden para poder ingresar. Todo es online. Todas las postulaciones son online. Digamos, cada universidad tiene su periodo de postulación y cada universidad en sus páginas web te dan los requisitos, entre ellos los exámenes que tienes que tomar, los ensayos que tienes que dar, las certificaciones que tienes que dar, o el tiempo de trabajo que tienes que haber tenido hasta postular. Y ya en ese periodo tú tienes que postular y mandar todos los documentos que te envíen. Algunas universidades te piden un pago, algunas universidades no te piden pago, pero cada universidad lo dice, digamos. Claro, y durante esa etapa creo que es importante destacar que ese es un procedimiento o un proceso que se lleva a cabo entre la universidad y el postulante. En esa etapa todavía Pronavec no forma parte del proceso, ¿no es correcto? Sí, toda la postulación que para mí, desde la preparación hasta que me aceptó la universidad fue desde un junio hasta enero, febrero del siguiente año y toda esa parte, Pronavec todavía... Yo no siquiera estaba contemplando a la beca de Pronavec. Sabía que iba a tener que postular a una beca una vez que me aceptaran, pero todo el proceso de postular a la universidad es antes de Pronavec.
Recibimos otra pregunta, esta vez de Ronnie Catacora. ¿La beca Presidente de la República es solo para trabajadores del Estado o docentes universitarios? Se acuerda con las bases de la presente convocatoria que se pueden revisar en nuestra página web www.pronavec.gov.pe. Esto no es del todo exacto. En el caso de Walter, por ejemplo, él es un sociólogo de la Universidad Católica y actualmente se desempeña como consultor externo en organismos internacionales. No sé si tienes algo que agregar sobre eso. En el caso de la beca a la que tú postulaste en el 2014, ¿había un requisito en estas características como pregunta, Ronnie? No, para nada. Yo sí he trabajado con el Estado antes, pero yo recuerdo que hay varias personas de mí como doctoria que no habían trabajado con el Estado y no creo que sea un requisito todavía, sobre todo para los que hacen ciencias. No era una parte imprescindible, ¿no? Por ejemplo, Ronnie, te comentamos que entre los requisitos para la beca Presidente de la República de este año figuran tener el grado académico de bachiller o título profesional o título técnico profesional, acreditar una experiencia laboral mínima de 1 año, contabilizada después de haber obtenido el grado que tengas, contar con la carta de aceptación que, como menciona Walter, es uno de los requisitos con los que se tiene que contar mucho antes de siquiera pensar en presentarte a este concurso. Y bueno, también viene la parte de redactar ensayos de postulación para poder competir y acceder a una de las becas. Tenemos otra pregunta, Walter. Esta es de Carlos Ijuma. ¿Es necesario dominar a la perfección el idioma del país donde se pretende estudiar? Eso depende. Por ejemplo, en Estados Unidos sí, porque la mayoría de las clases va a ser en inglés. Entonces tienes que aprender inglés para poder llevarlo bien. Pero sé que hay otros países, no sé, por ejemplo en Alemania hay varias universidades que enseñan inglés, en Singapur, en Europa del Norte, varias enseñan inglés, pero todo depende de la universidad a la que quieres ir y a los programas que vas a ir, porque ahí van a haber diferentes programas con diferentes requisitos. En tu caso en particular con la Universidad de Columbia, se te pidió una nota mínima, me parece, en un examen específico, ¿correcto? Sí, o sea, hay 2 exámenes, uno es el GRE, que es el examen que todos toman, inclusive los mismos estadounidenses, para poder entrar, como el examen de admisión, que básicamente tiene 3 componentes, uno que es razonamiento verbal, razonamiento matemático, y otro que es análisis, básicamente saber escribir bien, poder hacer reportes y cosas así. Ahí, bueno, la nota depende mucho de la universidad a la que postulas. Si es una universidad de mucho más alto grado, normalmente te van a requerir una nota mucho mayor que supere a varios, incluso de los mismos estadounidenses que están postulando. Pero los otros, como extranjeros, por ejemplo, teníamos que postular al TOEFL, que es el examen de suficiencia de inglés. Y ahí también había uno de los más conocidos, me parece, ¿no? El TOEFL. Claro, en Inglaterra creo que hay otro que es IELTS. Y bueno, depende, ¿no es cierto?, de los países, pero también ahí hay requisitos, entonces depende nuevamente de la universidad a la que estás postulando. En mi caso era como que más de 105, más de 107, algo así, sobre 120, pero nuevamente no es, o sea, es el caso de una universidad, no es el caso de todas. Claro, pero y también me imagino que la exigencia de una certificación de dominio del idioma te permite también poder sacarle el máximo provecho a las clases. Por supuesto, pero o sea, tampoco no es como que... Creo que muchas personas también tienen miedo de que puedan ir y tener problemas al principio, pero hay que darse cuenta de que varios extranjeros van a estudiar a estas universidades. Y allá, por ejemplo, de mi experiencia personal, por ejemplo, las personas que venían de Asia eran muy buenos en números, muy buenos en sus cosas, pero tenían muchos problemas con el idioma al principio, y al final igual eran unos de los mejores de la universidad también, porque al final te acostumbras a las clases, comienzas a entender mejor, y bueno, mientras estés aplicado a ellas, bueno, todo sale ya bien, como que te vas acostumbrando. Acá hay una pregunta también de Genaro Legua, tal vez es algo personal, pero ¿cómo te preparaste para poder certificar tu nivel de inglés en el caso de Colombia? Bueno, yo ya había aprendido inglés desde antes y me gustan los idiomas en general, pero me preparé para el GRE con bueno, hay diferentes programas para prepararse. Hay ¿Programas online? ¿Programas en instituciones tal vez? Tienes aquí. Por ejemplo, la Universidad del Pacífico tiene un programa para
para postular con diferentes personas en la misma clase, pero hay diferentes profesores particulares también, o simplemente también se puede comprar el libro y estudiarlo con tu cuenta, aunque mucho mejor es si bueno, estás con una clase que te enseñe un profesor, ¿no? Pero todo esto toma su tiempo, porque para mí fueron 3 meses postulando, igual estudiando también por mi cuenta, y todos los días estudiando para poder entrar, así que no es tan fácil, digamos. ¿Cuántas horas al día le dedicabas a tu preparación con miras a obtener bueno, primero tu ingreso y después la beca? Bueno, la clase eran 3 horas, más trabajos, no sé, serán 4 horas, ¿no? 3 horas algo, sí. Tenemos una pregunta también de Milagros Vanessa. Bueno, ¿qué te exigen las universidades elegibles y qué crees que esperan de tu CV? Imagino que esto va apuntado se está orientado a si las universidades, como no sé si en el caso de Columbia se da, te piden alguna entrevista personal, exigen revisar tu CV. ¿Puedes comentarnos un poco de ese tema? Sí, claro. Bueno, por ejemplo, en el caso de Columbia y otras universidades que postulé, pedían, aparte de los exámenes, todos estos certificados, me pedían, bueno, excelencia en mi pregrado, o sea, certificado de notas, saber con cuánto salí, salía, por ejemplo, que sea de los primeros puestos, cosas así. También me pedían ensayos, una serie de ensayos. Uno de los ensayos, por ejemplo, típico es por qué la universidad y por qué la carrera. Entonces hay que tener muy claro por qué quieres ir a ese lugar y específicamente a esa carrera, y no decir las cosas generales de por qué, no sé, porque soy muy bueno en tal cosa o cosas así, sino porque algo que te inspire, una parte de pasión que te destaque de las demás personas, y por qué esa universidad específicamente, ¿no? También te dan, algunas por ejemplo te dicen, bueno, en mi caso era políticas públicas y yo los quería hacer en seguridad. Entonces te dicen como que qué planearías hacer con este diploma, digamos, cuáles son tus intenciones a futuro, o que hables de ti mismo, de algo que cuentes, bueno, dependiendo, porque cada universidad tiene una serie de ensayos y una serie de preguntas. Otras, por ejemplo, también te pedían, digamos, saber si es que sabes metodología cuantitativa o si sabes diferentes idiomas. Que cuentes un poco de ti, de tu trabajo, obviamente. Por ejemplo, para lo que yo postulé necesitaba un requisito de, no sé, 3 años de haber trabajado, 4 años, no me acuerdo. Pero nuevamente, depende de cada universidad de lo que están pidiendo. Ok, entonces te preparaste con la debida anticipación en cuanto a idiomas, en cuanto a los requisitos que pedía la universidad, obtuviste la carta de ingreso. Es ahí donde finalmente decides postular a la beca Presidente para tener la oportunidad de financiar esta oportunidad, ¿no? ¿Qué pasos diste con relación a la beca Presidente de la República para poder competir en el concurso que se llevó a cabo en el 2014? Bueno, antes, me olvidé de decir algo de lo anterior. Igual, cada vez que si quieres postular a una universidad de gran nombre, yo creo que tienes que pensarlo desde mucho antes. Y yo, por ejemplo, si quería entrar a la administración pública, para mí era un deber entrar al Estado, como para ganar experiencia y para que me consideren. Y por eso lo postulé desde mucho antes de inclusive entrar a la maestría. Ahora, para la pregunta de qué pasos... Claro, obtuviste el ingreso a la universidad que habías deseado, y ahora viene la parte del financiamiento, ¿no? Y ahí sí empezaste a ver las oportunidades que ofrecía Pronavec, en este caso en la beca Presidente de la República. ¿Cómo así te enteraste a través de nuestras redes sociales? ¿Qué requisitos empezaste a reunir? Porque nosotros mencionabas los ensayos, en nuestra convocatoria también se requiere elaborar ensayos. Si tú puedes recordar un poco sobre ese procedimiento. Sí recuerdo parte. Bueno, ya luego que me aceptaron, sabía que no podía pagar la universidad, así de simple. Entonces comencé a buscar varias becas hasta que una amiga me habló de Pronavec, y al principio yo pensé que sería algo raro porque, bueno, era una de las primeras convocatorias de la beca Presidente. Pero bueno, vi los requisitos y los cumplía. Claro, estaba, por ejemplo, escribir un ensayo, que era qué pensaba hacer con la carrera, digamos, a futuro, y cuál iba a ser mi tesis en ese momento. También saber de que si es que había vivido, si es que estaría cómodo viviendo en el extranjero, si es que sabía inglés y otras cuestiones así. Bueno, otros requisitos como ya bueno, lo del nivel socioeconómico, lo de cuánto ganaba, de si había trabajado, si había
si era bachiller, en qué puesto, si es que está en el tercio superior. Requisitos que tú ya reunías, ¿es correcto? Sí, requisitos que ya reunía y algunos que simplemente ya, lo fui mandando como la carta, ¿no? La carta del ensayo de qué iba a hacer luego al volver, digamos. En tu experiencia en la Universidad de Columbia, ¿qué recuerdas con mayor nostalgia tal vez de ese paso por allí? ¿Cuánto crees que ha influenciado o favorecido en tu carrera profesional? ¿Valió la pena el esfuerzo? Imagino que sí, pero quisiera escucharlo en tus propias palabras. Bueno, mis amigos sabrán de que ya deben estar hartos de escucharme todo el tiempo de que hablo de Columbia University. Pero a mí sí, me cambió la vida, recuerdo muchísimas cosas, no solo la calidad de la enseñanza, poder aprender de las mejores personas en cuanto a su ámbito, sino también la internacionalización de la universidad. Básicamente poder conectarme con gente de Tailandia hasta Sudán, hasta, no sé, de Alemania, a otros países, y poder entender cómo funciona el mundo desde otra perspectiva, poder verlos cómo aplicarlos a nuestro país, poder entender los problemas de otros países, poder estar frente a las personas que saben de estos temas, poder conversar con presidentes, con ministros, con diferentes personas de las Naciones Unidas y entre otras situaciones. Y aprender, básicamente aprender un montón de todas estas situaciones en lo que es mi ámbito. Obviamente hay otros ámbitos que supongo que será lo mismo, ganar cierta independencia, estar un poco libre, obviamente conocer la ciudad porque estaba en Nueva York, que era una ciudad increíble. Y nada, y para mí Columbia, me ha cambiado, la universidad y Pronavec por esto me ha cambiado la vida porque es como... digamos que si antes tenía ciertos límites a donde podía postular o trabajar, ahora se han ampliado bastante. Es como que puedo ver diferentes partes de trabajo en lo que yo quisiera hacer. Ya estoy más especializado en mi trabajo y me gusta, y ya puedo ver otros aspectos. Parte de tu experiencia como becario de la beca Presidente de la República ha sido del compromiso de servicio al Perú. En tu caso, ¿cómo lo estás cumpliendo? ¿Cómo lo llegaste a cumplir? Te consulto porque existen varios mitos y varias creencias que no son del todo acertadas sobre este componente, ¿no?, de ser becario, por ejemplo, ¿no?, que te exigen trabajar en una entidad del Estado o que te piden parte de tu sueldo. No sé si puedes ayudarnos a aclarar este aspecto que sigue prevaleciendo pese a que tratamos de que sea lo más transparente posible. Para mi convocatoria, el único requisito era volver al Perú por 3 años, trabajar 1 año y certificar que has trabajado 1 año acá, y haber enseñado 1 año en una universidad pública. Y básicamente es lo que se está haciendo, ¿no? Estoy acá hace 3 años, nunca he tenido que pagarle nada a Pronavec digamos, de mi sueldo ni nada de eso. Trabajé un tiempo con el Estado, pero no era obligación. Ahorita estoy trabajando con organismos internacionales, así que no es un requisito. Y bueno, y lo último es lo de la enseñanza de la universidad pública, que estoy viendo con la agraria. Bueno, estamos por terminar. Muchas gracias por sintonizarnos, por vernos, por enviar sus preguntas. Walter, por favor, una invocación a los jóvenes que quisieran estar en tu lugar, quisieran tener la experiencia que tú has tenido y enriquecerse como profesionales y como personas, tal vez aspirando a una beca de posgrado en el extranjero. Sí, bueno, recomiendo a todas las personas que están interesadas a postular al extranjero, de que primero que se preparen bastante antes, y de que cuando ya lo consigan, que siempre tengan en consideración las becas de Pronavec, porque te ayudan bastante y porque sabemos de que no todos podemos pagar estas universidades en el extranjero. Y nada, los invito a postular a las diferentes convocatorias que van a haber en el futuro. Buenas tardes, gracias.